Ya casi buenas noches, ¿no? Con el cambio de horario esto va variando. Estamos en la tutoría número 5 de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social. Y lo que vamos a hacer es continuar con nuestro tema 3, que era el que estábamos nosotros trabajando. Voy a compartir con vosotros el PowerPoint, un segundito, y lo metemos. Ya sabéis que estos PowerPoint los intento compartir con enlace de la mejor manera posible. Bueno, nos habíamos quedado, nosotros estábamos ahora viendo cómo se había ido transformando todo el fenómeno de la acción social, ¿verdad? Todo el fenómeno de la acción social en el tramo que va desde comienzo del siglo XX hasta la propia dictadura de Franco, ¿no? Y habíamos visto que iban a salir una serie de normas, una serie de elementos muy importantes. Habíamos hablado de esa etapa de previsión social. Esto fue lo último que nosotros nos quedamos en la última clase. E hicimos hincapié precisamente, entre otras cosas, en la aparición que iban a ir apareciendo seguros sociales. Vais viendo, aquí todavía no estamos en el régimen de Franco, estamos en una etapa anterior, que van a ir consolidando lo que serían los futuros sistemas de protección, ¿vale? En base a la seguridad social que sí se creará en la etapa posterior, que será durante el franquismo, ¿vale? Durante esta época, el ámbito de previsión social se fue completando con otra serie de seguros, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, toda la política de los denominados seguros sociales unificados, que en ese caso estaban financiados por el Estado, los empresarios y los trabajadores. Si os dais cuenta, es parecida, no parecida, no, es la misma tipo de financiación que tiene el sistema de la seguridad, que es tripartito, ¿vale? Tienen cajas separadas especializadas por riesgo y ofrecen una serie de prestaciones sociales uniformes. Entre ellos se incluían el régimen de subsidios familiares del 38, el seguro obligatorio por enfermedad del 42, si os dais cuenta, estos son posteriores a los que acabamos de mencionar, y el seguro de vejez e invalidez del año 39, que se transformará posteriormente, ya durante el franquismo, ¿vale? En el seguro de vejez en el año 55. Se llamaba su seguro de vejez, invalidez y supervivencia. De aquí pasaremos a la seguridad social, que será un poquito después, ¿vale? Vendrán los seguros de accidente, de trabajo y enfermedades profesionales unificados, que fueron transformados también, fijaros, en el año 1995, ¿vale? Que tenían carácter obligatorio, y el seguro de paro, que surge, fijaros lo tardío que surge el seguro del paro, en el año 1954, que transformaba el seguro de desempleo, o sea, transformado en el seguro de desempleo en el año 61, y que a diferencia de los seguros sociales unificados que hemos mencionado al principio, era proporcional al salario y a las cuotas aportadas, con lo cual se va pareciendo mucho más al sistema de protección de desempleo que tenemos más actualmente, aunque ya sabéis que tenemos, eso va variando mucho, ¿no? Tienen, según las circunstancias, los requisitos y demás que vaya cumpliendo cada persona. Tiene que ir la base de cotización también. A todos los anteriores hay que añadir además el famoso o el denominado mutualismo laboral, que se empieza a crear en 1954, que establecerá un sistema de prestaciones complementarias a las anteriores a través de distintas mutualidades profesionales, que fueron favoreciendo fundamentalmente y por las limitaciones de los seguros sociales generales. Esas mutualidades, si os dais cuenta, se crean antes que la propia seguridad social. Si las mutualidades profesionales que siguen existiendo son más antiguas que la propia seguridad social. De hecho, fueron complementarias, se entendieron como complemento. Luego, cuando sale la seguridad social, lo que será es una vinculación, será una vinculación con esas mutualidades que ya van existiendo, y van a intentar con ese modelo y extrapolarlo al resto de la sociedad, que va a ser muy importante. De igual modo, los seguros sociales de base profesional, en concreto el seguro escolar, la previsión social agraria, los montepios de servicios domésticos, que si os dais cuenta luego darán un lugar a los regímenes especiales, ¿vale? O a varios de los regímenes especiales que luego veremos cuando se empiecen a crear la seguridad social, ¿vale? Finalmente, hay que hacer mención a las mutualidades para profesionales liberales o trabajadores autónomos de carácter privado. Estos pobres míos, fatal siempre, ¿vale? Da igual la época histórica, lo tienen siempre muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale? Pero bueno, parece que la cosa va mejorando un poquito, vamos a decir un poquito. Importante, bueno, en la etapa de seguridad social propiamente dicha, aunque ya nos hemos metido sin querer en esos años de la seguridad social, por las fechas que hemos dado, la transparencia anterior, en esa etapa de seguridad social, que es la máxima, la mayor conquista, hombre, pues crear la ley de bases de la seguridad social, que en nuestro país se crea durante el franquismo en el año 63, que dará lugar, poco tiempo después, a la ley general de la seguridad social, que es del 74. Esta es la ley que ahora mismo tenemos vigente. Oye, ¿es exactamente igual que la del 74? No, han cambiado una harta de cosas, ¿vale? Porque se han ido quedando normas y regulaciones posteriores.
pero lo que es la base misma del sistema es el mismo, ¿vale? La Ley General de Seguridad Social nuestra es del año 74, es decir, ahora mismo lo tenemos todavía. Aquí vais a ver que se crean en ese tiempo también el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Encargado de gestionar precisamente las prestaciones económicas del sistema. El famoso, bueno, este es el INS, lo vais a conocer en la literatura como el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Vais a conocer también el Instituto Nacional de la Salud, el INSALU, es encargado de ofrecer la atención sanitaria, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, que luego cambiará un montón de veces de nombre, que es el INSERSO. Ahora mismo hay otra cosa que es el INSERSO, ¿vale? Qué mal escribo aquí, pero se entiende, ¿no? INSERSO, que integraba entonces los antiguos seguros de atención a los pensionistas, que es el SAS, o era el SAS, perdón, los servicios de recuperación y rehabilitación de minusválidos, que es el SERE, que se encargaba de ofrecer las prestaciones no económicas y los servicios personales dirigidos a estos colectivos. El INSERSO es mucho más que eso, ¿vale? Ya ha evolucionado y habla también de migraciones, habla de seguridad social, de servicios sociales, habla de muchísimas más cosas, ¿vale? Pero más o menos para que veáis esos institutos, ¿vale? Nacional de Seguridad Social, Nacional de Salud y Nacional de Servicios Sociales, cómo van evolucionando, creándose, pero son perfectamente contemporáneos, ¿vale? Y lo último que vais a ver, ¿vale? Que hoy día todavía lo seguimos teniendo, es la asistencia social pública como alternativa a la beneficencia durante, en principio, la Segunda República, y evidentemente va a tener una evolución posterior. Sí es verdad que durante la dictadura de Franco no se va a caracterizar precisamente por prescindir de la parte de la Iglesia, sino que va a entender que es como competencia de la Iglesia y después lo estatal es como un complemento. ¿Dónde va a cambiar esto mucho? Pues los últimos años de la dictadura, especialmente años 60, especialmente años 70, donde la realidad española va a cambiar. Vamos a hablar de procesos de urbanización, vamos a hablar de todos los procesos de los movimientos migratorios interiores y exteriores, y vamos a hablar de todo lo que sería la creación de las periferias de las ciudades españolas tal y como ahora la conocemos, basadas en barrios obreros, pero también basadas en barrios que han ido o fueron degenerando, que se convirtieron en focos de conflicto social, ¿vale? Por eso el nacimiento del trabajo social español se basa en esto, básicamente en estos años, en lugares no urbanos, sino rurales, conflictivos, donde hay explosión de desarrollo industrial, donde se ha absorbido mucha mano de obra que ha emigrado del campo, que se ha hacinado de aquella manera en la periferia urbana, creando barrios desordenados, no habilitados, no especialmente adaptados, ¿vale? Y que en determinados momentos van a crear focos de marginalidad y de delincuencia, ¿vale? Por favor, no estoy utilizando estereotipos ni etiquetas, sino estoy hablando de realidades muy potentes en esa época. Para más información, ve películas como Herbaquilla y similares, ¿vale? A mí no me gustan nada, pero es verdad que es un tipo de cine que además le llamaban cine, se llama cine kinky, ¿vale? Es un estilo de cine que hace un foco de atención, una llamada de atención a esta época y a esos focos de marginalidad. Algunas películas son un poquito crudas, la verdad, para ver un poco qué es lo que era la realidad que estamos viendo allí. Ahí se entiende el nacimiento con urgencia de trabajo social público, como parte de personal de la propia administración. ¿Por qué? Pues porque se empieza a temer por la propia paz social. ¿Vais viendo? Y se entiende que la herramienta fundamental puede ser esa que se llaman asistentas sociales, ¿vale? La asistencia social protegerá ya no solo a los indigentes, sino a todos los individuos que se encuentren en una situación económicamente débil. Esta es la evolución que vamos viendo. Y rasgos fundamentales de esa asistencia social, a diferencia de los seguros sociales, son aquellos que se dan con insuficiencia de recursos del asistido. Recordad que los seguros sociales, futura seguridad social, es el colchón, que habíamos explicado en otra asignatura y creo que aquí también, de protección para que la gente no caiga en la miseria. Aún así, un montón de gente que se sale y cae fuera de la miseria o cae a esos contextos de vulnerabilidad. En esos contextos o situaciones de vulnerabilidad donde entra la asistencia social para seguir atendiendo e intentar que eso vaya para arriba, o por lo menos que no vaya más para abajo. A diferencia de la beneficencia, que es otro elemento, no atiende únicamente a la mera subsistencia, sino al mantenimiento de un nivel de vida del individuo, con lo cual ya estamos hablando de un elemento muy superior, ¿vale? Asistencia social, hablamos de garantizar la calidad de vida o asegurar unos mínimos vitales. Lo otro es subsistencia, ¿vale? Carácter residual y complementario respecto a los seguros sociales. Esto es una lástima,
¿vale? Porque evidentemente no van a tener nunca, por ahora todavía no lo tienen, el nivel de derecho social que tendría, por ejemplo, la seguridad social, ¿vale? Gratuidad de las prestaciones, posible exigibilidad de determinadas prestaciones, sobre todo en determinadas épocas anteriores, ¿vale? Es decir, yo te ayudo si tú vas a misa, si tú haces tal cosa, si tú haces tal otra cosa, es decir, te doy esto, pero tú tienes que hacer esto otro, ¿vale? Financiación exclusiva, evidentemente, como hablamos de público, a presupuestos generales del Estado, vía presupuestos generales del Estado. Pero ya digo, tienen su parte positiva y su parte negativa. Con esto terminaríamos este recorrido, como veis, breve, por el tema 3 y nos vamos a adentrar ya directamente en el tema 4. Un segundo, a ver si soy yo capaz de ponerlo. Vale. Tema 4. Como veis, me he currado un montón lo de la fotografía, para que no sea tan feo. Eh, el tema 4 se llama el estado social y el origen de la profesión, el origen de nuestra profesión, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Esta gente que están aquí son trabajadores sociales. A que nadie viene a quién es el jefe. Bueno, no voy a explicar más. Pero ahí era muy difícil que mandaran las mujeres, desgraciadamente. Y eran grandes, eran grandes. Bueno, Alemán Bracho, hablando de mujeres grandes y potentes y que aportan sabiduría al trabajo social y han influido mucho en la profesión, Alemán Bracho es una de ellas actualmente, tipifica los sistemas de ayuda identificados a lo largo de la historia de la siguiente forma, ¿no? Estarían primero los privados, aislados, espontáneos o informales de ayuda. Los privados son pues, los que no son públicos, ¿vale? Ahí estarían, evidentemente, un sistema de ayuda a la familia y es privado, ¿vale? Las amistades, las redes sociales, ¿vale? Todos esos elementos, cercana como el vecindario que ha perdurado hasta nuestro día y que acompañan a las demás maneras de cobertura de necesidades surgidas de a posteriori. Es decir, estos elementos espontáneos o informales son de tipo privado y son los más básicos que nosotros podemos conocer para el tema de ayuda, ¿vale? Tendríamos también, nos dice Alemán Bracho, las organizaciones privadas de acción social. Estas no son espontáneas, son organizaciones, ¿vale? Son grupos de personas voluntarias que actúan dentro de un marco organizado con una finalidad ya en este caso social y además en este caso, pues no tendrían ánimos de lucro, que ya podríamos hablar de casi todo el tercer sector, las de asociacionismo, algunas fundaciones, etcétera, 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 ¿vale? Luego también proporcionan ayuda a los sistemas comerciales. ¿Vale? Organizaciones que son de tipo privado, en este caso, pueden ser, normalmente son empresas, prestan servicios y sí tienen ánimo de lucro. Pues uno muy famoso aquí en España pues son las residencias de personas mayores. Dan un servicio muy concreto que además te cuesta una pasta, ¿vale? Y te cuesta una pasta significa que hay un negocio detrás y hay gente que gana dinero con eso. Pues muy bien, ¿verdad? ¿Vale? Lo guay sería que también hubiera mucho, mucho, mucho de lo público y la gente no tuviera que gastarse ese dinero si no lo tiene. Pero se entiende lo que estamos diciendo. Es decir, tenemos la familia, tenemos organizaciones sin ánimo de lucro privada, tenemos organizaciones con ánimo de lucro también privada. Y evidentemente, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda lo público, lo estatal, que es la respuesta de la administración pública a las necesidades. ¿Cómo? A través de las políticas sociales, la acción social pública, etcétera, 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 y todo lo que hemos estudiado en los temas anteriores. Si os dais cuenta, todo el tiempo hemos ido haciendo un acercamiento a esa atención desde la administración pública, ¿vale? Bueno, aquí tenéis otra de las grandes del trabajo social nacional. Tenemos a Natividad de la Red, que es un sol. Y yo he tenido la suerte de compartir algunos espacios con ella y siempre he estado encantado de hacerlo. Bueno, dice que, bueno, ella hace un resumen histórico de la acción social, ¿vale? Y dice ahora de los primeros pasos. Los primeros pasos de esa acción social son, evidentemente, fijaros que más o menos vamos a ir coincidiendo, aspectos o grupos como la familia, la tribu cuando había tribu, el clan cuando habría clan. Esto que parece muy antiguo no es tan antiguo, eso de la tribu, el clan. ¿Vosotros habéis visto cómo proliferan estos grupos violentos de jóvenes en las ciudades? ¿Cómo se les llama? Bandas, ¿no? Actúan con parámetros parecidos a los tribus o los clanes. Son delictivas, delincuentes, hacen un montón de cosas malas, pero hacia adentro funcionan como un sistema de protección que sustituye a la familia. Se cuida de los miembros,
Mientras que son miembros, como no sean miembros, tiene un problema. Pero se entiende lo que estamos diciendo. Esa manera de trabajar es como tribal o de clan, ¿no? Los impulsos humanitarios y religiosos, fijaros que aquí se menciona desde incluso el código de Hammurabi, que aquí lo hemos estudiado, ¿vale? La sabiduría oriental, también, primeros pasos, hablamos de parámetros como el confucianismo, el taoísmo, el budismo. Yo sé que eso no lo hemos trabajado, pero se menciona en algunas partes, ¿vale? El judaísmo, la ayuda social a Grecia durante el dominio de Atenas, por ejemplo, como el emperador Marco Aurelio, los cuestores alimentorum, que eran dar comida al pueblo llano para que no se sublevara, no hubiera altercado, sobre todo en las urbes, ¿vale? O evidentemente las bases religiosas que son pro acción social, como cristianismo, islamismo, y ya hemos puesto también el ejemplo del judaísmo, que es más antigua, ¿vale? Siglo IX. Habla del emperador social, Carlemani, todo esto son un recorrido que ya va haciendo por diferentes hitos que no vamos a entrar, sino más o menos para que lo veáis. En la Edad Media, todo el tema de la protección social de los reyes a los señores, hablamos de los vasallajes, que hemos explicado también alguna cosita, el tema del limosneo, la ayuda mutua de los gremios, todo esto tiene que sonar porque lo hemos explicado en algún momento, ¿vale? La ayuda pública que daban los hospitales, la acción de las órdenes religiosas, todo de Edad Media. Durante el Renacimiento esto le damos un poquito un giro de tuerca, no se va a lo anterior, pero le damos un poquito más de emoción. Vemos el tema de personajes como Luis Vive con tratados como el socorro de pobres, la primera sistematización de la práctica social que hemos visto, hemos estudiado, también otros pensadores que nosotros hemos ido metiendo. Ponemos a San Vicente de Paul, todo el tema de las leyes de pobre inglesas, que son muy importantes. Aquí la hemos estudiado un poquito menos, pero tienen una repercusión en la historia de la evolución de la acción social bastante importante. También las españolas, que las habéis estudiado. Durante el siglo XVII al XI, perdón, sí, 17, 11, será el 12, ¿no? O al 19, ¿esto cómo está escrito? Será 19, ¿no? Se les falta ahí, esto yo creo que es un siglo, yo diría el siglo XIX, ¿vale? Donde estaría toda la reforma de las leyes de pobres, ¿vale? La acción benéfico-asistencial y la filantropía en el capitalismo naciente. A recordar que hemos hablado muchísimo de las figuras de la filantropía, de las acciones filantrópicas, ¿verdad? Personajes como Thomas Chalmers, Ozaman, Esfelberg, el matrimonio web, que también lo hemos mencionado aquí, el Toynbee Hall, Dawson, todo eso lo hemos estudiado, ¿vale? Siglo XIX, la creación y desarrollo de las denominadas sociedades de organización de la caridad y el surgimiento de las políticas sociales, que sería la parte pública, pero la parte privada, nosotros hemos estudiado la COS, ¿vale? Muy importante, y la creación de las primeras escuelas de trabajo social, como Merirrismo, con el libro de trabajo social, de social diagnosis. Son cosas diferentes. Una cosa es las primeras escuelas, otra cosa es merirrismo, ¿vale? Y la primera sistematización del propio trabajo social. Esto es un resumen que, si lo tenéis claro, es todo el temario, básicamente, ¿vale? Entonces está muy bien porque hace un recorrido desde la antigüedad, si os dais cuenta, desde la primera forma de acción social hasta el siglo XX en modo de pequeña tablita, ¿vale? Bueno, la evolución histórica del trabajo social desde la filantropía a la profesión identifica el origen del trabajo social más o menos, o lo podemos situar en Reino Unido a finales del siglo XVIII. ¿Vale? Casi todas las profesiones actuales y disciplinas científicas tienen su origen en el siglo XVIII. En este caso, trabajo social no es una excepción. Es un país donde se desarrolla antes el proceso de industrialización. Recordad que todo el tiempo hemos explicado que el trabajo social va a nacer y se va a desarrollar especialmente en aquellos contextos que tienen un impacto, ¿vale? O secuela del desarrollismo industrial, ¿vale? Y ahí es donde va a emerger, de muchas maneras. Primero en lo privado y luego insertaremos en lo público, ¿vale? Se desarrolla antes el proceso de industrialización, como decía, con todas las consecuencias sociales que ésta conlleva. Por ejemplo, problemáticas gordas que va a conllevar las revoluciones industriales, el tema de la explotación infantil, condiciones de insalubridad que se dan en las fábricas, por tanto, temas de accidentes laborales, muertes prematuras, viudedades, orfandades, todo eso está asociado a esto, ¿vale? Eso mismo, pero llevado también a las viviendas, ¿vale? Falta de higiene en las calles, con lo cual hablamos de temas sanitarios y por tanto salud pública y por tanto falta de calidad de vida y por tanto pobreza como elemento foco de
falta el tema de insalubridad, ¿vale? Y un largo etcétera de fenómenos asociados a la pobreza que ponían en duda la legitimidad de quienes ostentaban el poder y al mismo tiempo hacían peligrar, fijaros que esto es todo el tiempo recurrente, el statu quo o la estabilidad social. Aquí la gente interviene, los políticos, los estados, cuando ven que la presión social llega a unos niveles que puede poner en riesgo el propio concepto de sociedad. ¿Vais viendo? Mientras la gente esté calladita, o como decíamos aquí en una conversación, viendo el TikTok, no pasa nada, ¿vale? Cuando la gente se rebrinque, seguramente se empezarán a resolver cosas. Por favor, no estoy incitando a la violencia, estoy diciendo lo que es la historia. Evolución, en esa evolución desde la filantropía, que hemos visto como acciones primigenias de trabajo social, a la profesión misma del trabajo social, van a ser muy importantes, como hemos mencionado en algún momento, la organización considerada como acción social, como elemento organizado profesional. Aquí he mencionado todo el tiempo las famosas organizaciones de organización de la caridad o conocidas como COS, ¿vale? Charity Organization Society, ¿vale? Una organización paraguas, pone aquí el autor del capítulo, creada en Reino Unido, y fijaros, en el momento en que se crea, que aglutinaba un gran número de entidades de asistencia social. Lo que motivó la creación de la COF fue la preocupación compartida por todas esas entidades que ya estaban operando, aunque de manera un poquito menos organizada, de poder incidir en la pobreza de una forma eficiente a través de mejorar el método de intervención individualizado, buscando nuevas técnicas y hacer investigación en relación a las causas y las consecuencias de la pobreza. Esa frase coge ellos trabajo social. Es decir, cuando esas organizaciones dicen, oye, podríamos mejorar la atención a las personas en situación de necesidad, diríamos en ese momento pobre, si nos organizamos nosotros mejor, espérate, eso ya es cientificidad. ¿Puede ser que estemos dando duplicidades de intervención en determinadas cuestiones y otra cosa no la estemos atendiendo? Ostras, pues sí. Pues si somos 10 organizaciones, vamos a intentar que cada una trabaje un tema. Oye, que todo el mundo da comedor, pero nadie da techo. Vamos a ver que alguna de techo, o que alguna ponga baño, ponga aseo, ponga ducha. No va a ser todo nada más sopa y pan. Se está entendiendo. Hay muchas veces que veían duplicidades, decían, si nosotros esos recursos los administramos de una mejor manera, podemos llegar de una manera más eficiente a atender esas necesidades. Pero es que además, ¿qué es lo que está generando la pobreza? Porque cada vez hay más pobres. Porque en estos barrios hay muchos pobres y en este barrio no hay ninguno. Vamos a estudiarlo, vamos a investigar. Vais viendo, estos elementos son los que van a impulsar a esta gente. Oye, puede ser que lo estemos haciendo más y cuando estamos ayudando al pobre, cada vez que llega aquí a la persona que la atiende, le dice que es tonto, que hay que ver lo mal que hace, que no se sabe administrar y que así no va a conseguir nunca más la vida, pero toma un trozo de pan y llévatelo para tus niños. A lo mejor esto que ha hecho ahí el profesional o el voluntario está mal hecho, no lo sé. Sería guay que todos tuvieran una formación, una preparación, una cualificación, un método, un procedimiento, unas técnicas, mola. Esto es trabajo social. Porque esto es lo que empiezan a impulsar la COS, que son privadas, ¿eh? Son organizaciones de tipo filantrópicas, estamos aquí, ¿vale? Que al final, con su influencia, sus acciones y todo ese rollo, lo que van a generar son las bases de una profesión, que luego en lo público se desarrollarán con los estados de bienestar, pero el origen lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí nos estamos situando ya siglo XIX, ¿vale? Muy importante, muy importante la forma en que se llegaba a la gente. Entonces, en todo ese proceso vais a leer que hay como una etapa de establecimiento, ¿vale? Que son los settlement movement o movimientos de establecimiento. Muy importante, esos settlement house, que son maneras de intervenir o de trabajar con la comunidad, por favor, no son la COS. Esto es muy importante. La COS trabaja con individuos, básicamente, y familias. Y a esas personas en situación de carencia o necesidad les van a aportar unos determinados recursos. Esto que estamos hablando ahora es otra sección que va en paralelo, que también va a desarrollar otra parte del trabajo social, que son establecimientos, porque se llaman movimientos de los establecimientos, que se dan en barriadas o en contextos marginales o vulnerables, diríamos ahora, ¿vale? Donde a nivel general se intenta mejorar la calidad de vida de todo el barrio.
o de todo el grupo, de todos los colectivos. Había establecimientos que se ocupaban de colectivos concretos, por ejemplo, mujer, negro, mujeres que habían dado a luz a niños que estaban abandonadas o estaban marginadas o estaban solas porque no tenían dónde estar. Estoy hablando de muchos estereotipos de la época, ¿vale? Esos establecimientos van a ser súper importantes. Aquí os traigo algunas fotos de movimientos, de fotos reales de esos establecimientos, que van a ser muy importantes los settlement houses. Estos movimientos, juntos con, por ejemplo, los Toynbee Hall, ¿vale? O la Hull House de este personaje que fue Jane Addams, que fue premio Nobel. Aquí os he buscado una foto de ella trabajando con colectivos vulnerables y no tan vulnerables, ¿vale? En este caso, esta gente no son tan vulnerables, ella está enseñando aquí cosas, son niños de poder adquisitivo elevado, ¿vale? Pero aquí la tengo dando una charla. Estos movimientos, Settlement House, Toynbee Hall, Hull House y todo el movimiento de los establecimientos van a desarrollar, que en un momento dado, desde aspectos filantrópicos van a desarrollar aspectos de la profesión que van más hacia el enfoque del trabajo social grupal y al trabajo social de tipo comunitario. ¿Se ha entendido esto? Es decir, la COS, para que os estoy resumiendo todo el tema, la COS lo que va a hacer es ayudar a desarrollar el trabajo social de caso. En ese momento se llama casework, ¿vale? Centrado en los individuos, pareja como mucho, y familia, pero a niveles individuales. Y estos movimientos de establecimiento van a ayudar a desarrollar las otras patas del trabajo social, que son el trabajo social grupal, group work, o de comunidad, que se llamará o llamaremos community organization, ¿vale? O trabajo social comunitario en habla hispana, ¿vale? Que es como nosotros lo denominamos, ¿vale? Pues ahí tenéis todo el libro, quiero decir, ahí tenéis todo el material. Estos parámetros históricos, junto con lo que estamos explicando, vamos a entender cómo se pasa de un movimiento filantrópico a una organización, una estructura a niveles profesionales, porque toda esta gente van a confluir en lo mismo. Profesionales que necesitan formación para mejor atender colectivos vulnerables o en pobreza o en situación de necesidad y que requieren formación, que requieren metodologías, que requieren investigación científica para poder hacer ese trabajo de la mejor manera posible. Y aquí nacemos nosotros, ¿vale? En todo esto. Muy importante, figuras que consensúan o armonizan esto que estoy contando, ¿vale? ¿Quiénes son de referencia? Además, el libro pues, lo va a dar mucha caña. Pues lo hemos explicado un montón de veces y hemos empezado hablando en Natividad de la Red, la ha mencionado expresamente. La figura de Mary Rismond. Mary Rismond, ella asienta, aquí tenéis una imagen de ella, no sé si es foto pintada, porque es que ya no tengo idea, es un grabado de Mary Rismond, que ella crea un libro, un documento que es fruto de una investigación de miles de trabajadoras sociales norteamericanas durante un porrón de años. Fijaros el pasote de investigación que se financia por esta fundación, la Rachel Sage Foundation, ¿vale? Que financia ese estudio y fruto de ese estudio sale este libro que para nosotros es de cabecera, es fundacional, que es el famoso Social Diagnosis, a partir del cual ya hablamos con entidad o propiedad de esa profesión que se denominará Social Work o trabajo social, pero en ese momento se llamará Case Work en origen, porque se confundirá trabajo social de caso con trabajo social. Luego veremos que las otras patas, que hemos hablado, trabajo social de grupo y de comunidad, a partir de la reconceptualización se va viendo que es la misma profesión. Lo que pasa es que trabajaremos en niveles de intervención distintos, pero es lo mismo. ¿Vale? Pero es lo mismo. Pero si os dais cuenta, tienen procesos históricos que van en paralelo. De hecho, ella, Mary Rismond, tendrá contacto con la COS y ella, Mary Rismond, tendrá contacto con Chicago y por tanto con Jane Addams y la escuela de Jane Addams. ¿Se va entendiendo o no? O sea que son personajes que en varios momentos, aunque sean de generaciones en algunos casos distintos, se cruzan y se forman con esos conocimientos y esos contenidos. Lo que pasa es que luego cada uno o cada una los va a ir aplicando en diferentes contextos en su historia, ¿vale? Y nos lo devuelven a nosotros para que podamos tener ciencia y crear disciplina científica, ¿vale? Bueno, el libro también os habla del proceso de profesionalización en España, aunque luego vais a tener temas sobre la evolución histórica del trabajo social en España, pero lo vamos a sacar aquí puesto que es contenido y materia de examen, ¿vale? Los primeros pasos
de la profesionalización del trabajo social en España, en el libro lo va a situar en, en el periodo entre 1958 y 1966. Si os dais cuenta, va más o menos a coincidir con el desarrollo normativo fuerte franquista, ¿vale? Aquí estamos en plenas políticas de creación de la seguridad social española, que es la que nace en la época de Franco, porque estamos en plena época de los estados de bienestar europeos, ¿vale? Y estos técnicos del franquismo se están formando en esos contenidos que en ese momento se están poniendo en marcha en Europa, que son políticas keynesianas, Fordismo, vais viendo, y una seguridad social al estilo Bevel. ¿Vale? Todo eso se va a traer a España matizado por una dictadura y sin derechos sociales, evidentemente porque no existen, ¿vale? Pero van a ponerse en marcha. En 1966, muy importante, en ese contexto, que además, vuelvo a repetir, coincidirá con todo el desarrollismo y expansión urbanística española que tiene que ver con los procesos de industrialización de las ciudades, ¿vale? Y por tanto la generación o emergencia de barrios conflictivos, zonas marginales, potentes en España, que hasta entonces no habían existido de esa manera, y que van a requerir una intervención pública, ¿vale? Y ahí entrarían los trabajadores sociales. En 1966 se aprueba el primer plan de estudio de trabajo social que parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Aquí tenemos el primer plan de estudio. Por favor, esto no es universidad. Todavía nos faltan décadas para llegar a la universidad, pero son los denominados estudios de asistencia social o planes de estudio. Aquí está siendo muy generoso el autor del libro, pero no estamos hablando de trabajo social todavía, ¿vale? Ni siquiera se utiliza esa palabra. Se ha utilizado en algún sitio en Sevilla, en un congreso, ¿vale? Estudios dirigidos únicamente a mujeres con un carácter marcadamente religioso y de orientación humanista que resaltan la importancia de la vocación. O sea, estas personas son mujeres que les sale del alma y del corazón cuidar a esos pobres y que hay que intentar ayudarlos. Es que no sé cómo expresarlo, pero es eso. Ese será el futuro de la profesión, pero en origen el establishment, ¿vale? La visión estatal o pública y social es esta la que tiene. En esta época no tiene nada que ver con el social world norteamericano, británico y que se está haciendo por otro sitio. ¿Vale? Pero aquí estamos todavía en esa visión, ¿vale? La formación del trabajo social carece de base científica y de rigor técnico. Se pone énfasis en la formación personal, moral y psicológica de las alumnas. Recordad, aquí los hombres nunca podrán entrar. Esto es muy importante. Eso sí, serán los jefes, pero no serán los técnicos, ¿vale? Ausencia de regularización laboral, porque no hay un reconocimiento todavía laboral, horarios, salarios, recursos, en parte suscitada por la contradicción ética que suponía remunerar una actividad que se basa en la vocación personal. Hoy día, en vez de llamarlo vocación, lo llamamos voluntariado. Tened cuidado con esto, porque mucho voluntariado lo que es un intrusismo profesional encubierto. Chungo. ¿Vale? Y perjudica mucho. Fijaros, no hay voluntariado de banqueros, nada más de trabajadores sociales. Aquí hay algo que no cuadra. No se contempla la conciliación laboral y familiar. Las primeras trabajadoras sociales se mantienen solteras al estar socialmente definido como incompatible con la vida familiar, con la laboral. Se pedía la honestidad, es que esto es para buscar los textos que los tengo. La honestidad y la castidad no solamente de las trabajadoras sociales, sino de una correcta profesora, mejor que fuera casta pura y además soltera. Yo sé que esto tiene que sonar a rayos y centellas, pero era lo que había en ese momento, ¿vale? Y más para atrás todavía más. Intervenciones principalmente de carácter asistencialista, evidentemente, a través del método de caso o, en ese momento, trabajo social individual en el estilo español, porque ya digo que esto en otros sitios ya había cambiado bastante. Y primeros compromisos para definir la profesión ya aparecen, pero claro, esto hay un montón de gente ya trabajando aquí. A diferencia de otras ocupaciones, como por ejemplo los denominados servicios domésticos. Recordad que se les llama asistentas sociales. Uy, la que limpia la casa y le contrata y le paga también se le llamaba asistentas sociales. Por eso todavía hay mucha gente que cuando se habla de trabajador social o trabajadora social, confunde con tú eres los que cuidan a los niños, cuidan a los mayores, limpian las casas, hacen.
todavía las generaciones más antiguas confunden por esto que estamos explicando aquí, ¿vale? La profesionalización se va tecnificando, menos mal, a partir de las siguientes décadas, los siguientes 20 años, se consolida la formación del trabajo social en España, se va pidiendo que haya un diploma acreditativo de la formación e incluso se pasa un examen en Madrid. Eso va a ser súper importante, ¿vale? El aumento de las escuelas de trabajo social, de hecho, durante este momento se van a crear 29 escuelas que van a ser dependientes de la Iglesia, pero ya va a haber 9 estatales y paraestatales y 4 privadas, ¿vale? Incorporación de nuevos contenidos con planteamientos de tipo progresista, enfoque ideológico teórico de planes de estudio de corte progresista, pero por favor esto súper encubierto, súper difícil. Recordad que todo lo que fuera distinto, alternativo, progresista, o que sonara a izquierda, o sonara a marxismo, o sonara a comunismo, era delito perseguido y prohibido. ¿Vale? Entonces, muchos elementos de esto que nos llegaban de Latinoamérica, que en ese momento estaban en auge, los marxismos, los modelos alternativos, los trabajadores sociales que buscaban el cambio, aquí se llegaron a España como trabajadores sociales, como agentes de cambio, lo vais a leer mucho, pero se ponía esa coletilla para que la autoridad no entendiera que eso fuese de izquierda. Entonces, agente de cambio, hoy qué bien, claro, queréis cambiar la situación, sí, sí, pero en verdad lo que queremos es otra cosa. Y los libros entraban un poquito como de extranjero, ¿no? Presencia de los primeros hombres en la profesión, fijaros, tendremos que acercarnos a los años 80, ¿eh? Para empezarlos a encontrar. Y la formación es valorada de manera más crítica por parte del estudiantado y por parte del profesorado, con lo cual a más gente haya, más gente se vaya formando, más se empieza a escribir, más se empieza a leer y más se empieza uno a dar cuenta que lo que nosotros hacemos, una cosa que hacen los extranjeros, que se llama social work y que resulta que es una ciencia, una profesión y está regulado, quizá aquí deberíamos de hacer lo mismo, porque podemos hacerlo también, ¿vale? Eso iremos tardando un poquito, pero lo hacemos y lo conseguimos, de hecho aquí estamos. Las entidades religiosas, asociaciones y empresas se mantienen como empleadoras y se aprecia un incremento del número de empleados creados por parte de las administraciones públicas. A más conflicto social, más marginación, más urbanismo en las ciudades, más desarrollo del trabajo social público. Pensad que aquí ya estamos post-constitución, ¿vale? En los años 80, os recuerdo, salen las primeras leyes de servicios sociales, regulación, sale una cosa que se llamará, no sé si la había estudiado ya, creo que no, no lo sé, el plan concertado. El plan concertado regula las prestaciones básicas en materia de servicios sociales a niveles nacionales, no es una ley, es un plan, qué lástima, pero ahí se establecen todas las prestaciones que se deberían de dar a todos los españoles desde los servicios sociales. Se empieza a desarrollar los servicios sociales municipales en todo el país. Aquí era cuando la gente que estudiaba trabajo social, antes de terminar la carrera, ya le estaban pagando en el ayuntamiento que fuera o la empresa que fuera para que se quedara a trabajar cuando saliese de la carrera. Y yo sé que esto también os sonará raro, pero es que nosotros hemos vivido eso. Yo no, generaciones más antiguas. Los trabajadores sociales más jóvenes presentan tendencias ideológicas de izquierda y progresistas y existe un compromiso por parte de estos con el proceso de transición democrática. Ya fijaros que estamos en el tramo hasta los años 80, es decir, pasamos todo ese periodo, ¿vale? Ciertas crisis profesionales, evidentemente que va a haber, hasta que vamos a conseguir o vamos a ir consiguiendo poquito a poco la entrada en la universidad. Nos va a costar todavía mucho desmitificar el tema de la feminización de la profesión, de la secularización de la profesión. Wow, son muchas batallas que se van a librar en esta época, ¿vale? Pero sí es verdad que se va a producir un aumento de la visibilización de los denominados asistentes sociales, sobre todo porque va a crearse la Federación Española de Asociaciones de Asistentes Sociales. Esta federación, la FEDAS, ¿vale? Es la antesala de lo que hoy existe como el Consejo General de Trabajo Social. Esta asociación aglutinaba a los profesionales. Mola porque van a empezar a regular, a publicar, a escribir, a traer ponentes de fuera, vais viendo, va a generar esa profesionalización que va a ser muy importante, ¿vale? Y evidentemente va a ir paralelo al propio desarrollo de los servicios sociales, ¿vale? A más se desarrollan esos servicios sociales, más vamos a ir desarrollando nosotros como profesión en paralelo. Si nos vamos ya a los últimos años, ya evidentemente lo primero y más importante, entramos en la universidad, se nos crea como diplomatura, fijaros, en el año 81, ¿vale? Somos chiquititos, jovencitos, 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 pero ahí estamos dando mucha batalla y mucha lata. Mayor rigor teórico, metodológico, se van a crear mucha producción ya, sobre todo de tipo profesional a priori,
¿vale? Luego científica a posteriori, ¿vale? Las escuelas universitarias se van a ir integrando a las universidades públicas, ¿vale? Y privadas del país como instituciones universitarias y por tanto van creando esa diplomatura, esa conversión que se va a ir dando y que luego madurará hasta donde vosotros encontráis, que es los grados de trabajo social, de diplomaturas a grados de trabajo social, y ya nos vamos al 2007, ¿no? Ese paso del Eurocredit Transfer System o en los denominados ECTS o Espacio Europeo de Educación Superior, ¿vale? Los EEES, así se llama lo vuestro, ¿vale? Crecimiento del número de estudiantes de trabajo social, incorporación de los hombres en este estudio. Se sigue con la idea de vocación. Es verdad que se nos sigue diciendo, es que el trabajo social hay que sentirlo, eso hay que quererlo, le nace a uno, sí, pero eso no es suficiente. Hay que prepararse, hay que cualificarse, si además tiene vocación, ole tú. ¿Vale? Pero lo importante primero es prepararte muy bien y consolidar. Es verdad que va a ser fundamental los derechos que se van a instaurar en la propia Constitución española. Recordad que muchos de esos derechos los desarrollamos los trabajadores sociales, muchos de esos derechos también van vinculados al tema de los servicios sociales. Es verdad que derivado, con competencia traspasada a las comunidades autónomas. Muy importante ya en las últimas etapas de la parte empresarial, ejercicio profesional y técnica aumenta, que además va a generar muchos contenidos, muchos elementos importantes, ¿vale? Que tienen que ver con diferentes desarrollos y dimensiones de la profesión y de la disciplina que van hasta nuestros días. 2007 se nos queda muy corto, ¿eh? Muy, muy, muy corto. Es decir, desde 2007 hasta 2022 ha llovido una harta en nuestro campo. Muchísimo, 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 pero es evidente que ahí estamos, ¿no? En el foco de desarrollo. Muy importante, os va a mencionar el libro, claro, cuando hablamos de concepto y disciplina, nos vamos a la Federación Internacional de Trabajo Social, que es la FITS, ¿vale? Federación Internacional de Trabajo Social. Y ya nos definimos. Trabajo social es una profesión basada en la práctica y en una disciplina académica, tenemos las dos patas, que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Está respaldada además por teorías de trabajo social y las de ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Como veis, la definición podría ser más cortita, pero una harta de larga, pero es que cada uno de los elementos que se están soltando aquí que es nuestra profesión y es nuestra realidad. ¿Por qué es tan amplia? Porque nuestra realidad internacional, por esta definición de la FI, abarca muchas dimensiones, cosas que aquí nos pueden chirriar o nos pueden resultar extrañas, por ejemplo, esta palabra conocimientos indígenas, pero que hay gran parte de nuestro trabajo social que trabaja con culturas minoritarias, en algunos contextos de indigenismo, ¿vale? Que son muy importantes, muy, muy importantes en la intervención y en la realidad del trabajo social, ¿vale? De la red, Natividad de la red, que antes hemos puesto una foto de ella, identifica 4 etapas en toda nuestra conceptualización en trabajo social, ¿vale? Es decir, trabajo social no siempre se ha llamado disciplina científica, ¿vale? Hay veces que hemos tenido diferentes recorridos. En todas esas fases, yo no voy a entrar en ello, sino simplemente que sepáis que hay una historia de construcción de la propia profesión y de la disciplina. Hay como 4 etapas que identifica la autora, que es la etapa de ayuda técnica, que más o menos se situaría, o la situaría ella hasta los años 30 del siglo pasado, etapa denominada precientífica hasta más o menos los años 60, la etapa de profesionalización, ¿vale? Más o menos hasta los años 80, yo lo situaría un poquito posterior, y la etapa de conceptualización propia de la disciplina en el año 90. Posteriormente hay más etapas, ¿vale? Pero la autora llegó hasta aquí, pero es verdad que hay un desarrollo científico impresionante, sobre todo en las últimas décadas, donde se encuentran grupos de investigación como el mío, como otros que además están afincados aquí en Sevilla, ¿vale? Y en otras ciudades, por supuesto. Muy importante, en todo ese proceso, ¿vale? En todo este juego va a ser el tema de la reconceptualización, que aquí nosotros hemos explicado algunas cositas, ¿vale? Supone una revolución situado más o menos años 60, años 70, normalmente viene de la esfera latinoamericana y Estados Unidos,
¿vale? Pero donde viene más o menos tiene diferentes ritmos, donde viene a rehacer todos los conceptos que hay, muchas veces erróneos o equivocados del trabajo social. Recordad que hasta este momento incluso había lugares del mundo donde el trabajo social eran tres profesiones distintas, trabajo social de caso, de grupo y de comunidad. ¿Vale? Esto a partir de la reconceptualización se resuelve, se habla de una metodología, un método de trabajo social unitario, ¿vale? Según los autores lo va a llamar de diferentes maneras y lo que tenemos son diferentes niveles de intervención, pero hablamos de una profesión con una consistencia científico-técnica muy potente, ¿vale? Que puede operar a niveles distintos, sean de caso, grupo, comunidad, por ejemplo, ¿vale? Esto no lo vamos a tener así de claro hasta que llega por eso se llama reconceptualización, ¿vale? De la disciplina. Y en las últimas etapas de posterior desarrollo de la profesionalización en muchos niveles y en muchas maneras del propio trabajo social, ¿vale? Para finalizar, os hablo o se habla del objeto de trabajo social. Aquí hemos mencionado el objeto de trabajo social en otro tema. Recordad que el objeto de trabajo social es sobre lo que se hace trabajo social. El sujeto es quien hace trabajo social, ¿vale? El objeto de trabajo social lo vais a estudiar, lo hemos estudiado también aquí, que tiene diferentes acepciones o dimensiones. Por ejemplo, lo antropológico como problema, este enfoque sitúa a la persona como el centro de conocimiento y de intervención. Las problemáticas sociales derivarían de la conducta humana y las intervenciones planteadas irían en la línea de paliar las disfunciones sociales y ayudar a los individuos a funcionar de forma adecuada dentro de la sociedad. Por favor, funcional, disfuncional, este lenguaje no lo utilizamos así. Recordad que esto es un corsé de tú estás cacharrado, tú no funcionas bien, yo soy el mecánico social, te reparo, te arreglo y te meto como pieza ya arregladita en el resto de la sociedad. Esto se llama mecanicismo social, funcionalismo social y aquí los trabajadores sociales somos reparadores, ¿vale? Pero bueno, es una manera de entender la profesión. Escuchad, que esto lo hacemos todos los días también, ¿vale? El ser humano en situación. Desde esta perspectiva, el foco de interés de la persona y su situación o circunstancia, entendiendo esta, juegan un papel a la hora de posibilitar y impedir a las personas que puedan funcionar de forma autónoma y deseable dentro de la sociedad. Las intervenciones irían en este sentido igualmente concentradas o centradas en las personas como responsables de poder mejorar su situación social, pero, sin embargo, también se contempla poder incidir en el contexto cuando algunas condiciones materiales o relacionales impiden que una persona haga un proceso de mejora. Aquí hablamos de un tipo de trabajo social psicosocial, es decir, trabajamos con la dimensión anterior, pero también con el contexto. Este armoniza las dos patas, vamos a llamarlo así, ¿vale? Otro, pues paso del enfoque personal y yo entiendo que toda la situación mal o deficitaria o problemática de los individuos se deben a elementos estructurales o sociales. Por tanto, trabajo con el hombre como oprimido. Si el hombre está oprimido por otros hombres o por otras personas. Solución no es atender la necesidad o la pobreza, sino cambiar aquellas relaciones de opresión y por tanto hablamos de marxismo, radicalismo, ¿vale? Es otro tipo de momento, de perspectiva de trabajo social. Y una muy funcional también, el binomio, la que se basa en el binomio necesidades o recursos. A ti te falta esto, no te funciona esto, ¿con qué recurso lo arreglo, resuelvo, funciono? ¿O qué necesidad ese recurso aplico a esa necesidad? Cuidado porque hay muchísimo debate también de este enfoque del objeto, donde el trabajador social no es un mero gestor de recursos, necesidades. Para eso no hace falta una carrera. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Tú a un técnico o a un administrativo le dices, cuando tú veas estas necesidades, aplica estos recursos, a tal código aplica este otro. No te hace falta una carrera, ¿eh? Si tienes esto, dale esta ayuda. Eso lo puede hacer casi cualquier técnico preparado, ¿vale? El trabajo social es un poquito bastante más complejo. El trabajo social, el objeto, básicamente, ¿vale? Sería la fusión de estos cuatro.
Ahí estaría todo el tipo de trabajo social que podemos encontrar, ¿vale? Creo que el libro no lo dice así, pero más o menos para que tengáis la perspectiva, ¿vale? Pero estaría resuelto si contemplamos esos 4. Bueno, chicos, chicas, lo tenemos que dejar aquí. Con esto terminaríamos el tema 4. Fijaros, hemos terminado el tema 3 y el tema 4. Le hemos dado caña y hemos avanzado unas hartas. Ya he dicho que va a haber diferentes ritmos en la evolución de los temas. Hay temas que requieren que nos paremos un poquito más y hay temas que podemos verlo un poquito más de pasada teniendo claros los conceptos, ¿vale? Bueno, pues cortamos la misión y nos despedimos y nos vemos pues dentro de una semana, ¿vale? Hasta luego. Adiós. Dudas, preguntas, cuestiones que